Hola, mi nombre es Omar Linares, soy filósofo práctico y life coach en telosconsulta.com y en este vídeo voy a hablar de la importancia de atender a nuestro diálogo interno, a toda esa clase de cosas que nos estamos diciendo constantemente, que están siempre presentes en nuestro pensamiento y que configuran la base de nuestras creencias y nuestros juicios y por lo tanto de nuestras emociones. Atender a este núcleo de nuestro pensamiento nos permitirá vivir con mayor serenidad y mayor lucidez y sobre todo nos aportará un incremento en el nivel de nuestro autoconocimiento. Y recordemos que el autoconocimiento, la lucidez y la serenidad siempre han sido una de las bases y una de las metas de la filosofía. Empezamos. Somos seres lingüísticos y lo somos incluso antes de tener la necesidad de comunicar algo a alguien. Utilizamos los conceptos para comprender nuestra experiencia, para entender qué es aquello que tenemos delante, para entendernos a nosotros mismos y para entender cuáles son las relaciones entre nosotros y el mundo. Pues bien, estos conceptos no son simplemente una cuestión lingüística, sino que, como vemos, forman la base de un discurso personal, de una cosmovisión, de una forma de entender el mundo. Y esto significa que nuestro propio discurso interno, que será la base de nuestro diálogo, de nuestra propia lectura de cómo entendemos que es la realidad, modelará cada una de nuestras percepciones y de nuestra interpretación de aquello que nos pase. Si la filosofía, por lo general, siempre se ha entendido como una forma de entender el mundo, una forma de entender la realidad, podemos decir sin lugar a dudas que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma de entender el mundo. Luego tenemos nuestra propia filosofía personal. Esto es la base de nuestro discurso interno. Podemos entender que filosofía personal y discurso personal o discurso interno son exactamente lo mismo, ¿vale? El problema surge cuando nos damos cuenta de que en nuestra filosofía personal, en nuestro cómo creo que son las cosas, nos damos cuenta de que hay creencias, hay conceptos, hay ideas, hay juicios a los que no tenemos acceso, que no sabemos que están ahí o no entendemos de dónde vienen. En el momento en el que estamos pensando con elementos que parece que no son propios o que no hemos aprobado personalmente o que no conocemos cuál es su origen, ahí surge la necesidad del análisis y de la crítica filosófica. Esto nos lleva a una distinción conceptual clave en la práctica del diálogo filosófico y que fue acuñada por Mónica Caballé en España. Se trata de la distinción entre filosofía teórica y filosofía operativa, siempre en el plano de la filosofía personal, interna, de cada uno de nosotros. Por filosofía teórica podemos entender toda esa serie de creencias, juicios, conceptos, ideas, imágenes que están dentro de nosotros, que funcionan en nuestro pensamiento y a los que tenemos un acceso consciente, directo y privilegiado. Aquello que cuando nos preguntan qué pensamos sobre esto, respondemos, sin lugar a dudas. Sin embargo, existe también lo que podemos entender como filosofía operativa. Es decir, no es lo que creemos, pues esto es la filosofía teórica, sino lo que creemos en acto, lo que nuestros actos demuestran que creemos. El problema es que no siempre tenemos por qué saber qué es lo que creemos, pero nuestros actos sí nos dan una oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Con la simple posibilidad de que haya algo en nosotros que esté funcionando sin que conozcamos sus orígenes, que creamos cosas a las que no tenemos acceso, de las que no somos realmente conscientes, esto ya es una invitación a desplegar un diálogo filosófico cuestionador que nos lleve a la estructura de nuestro sistema de creencias, juicios y valores más básico. Cuando analizamos un discurso, lo que hacemos siempre es buscar cuáles son sus argumentos, extraer sus premisas, cómo llegan de las premisas a las conclusiones y ver si ese proceso es legítimo, si es propio, si no hay algo que se ha introducido, que sea ajeno y esté falseando el discurso en sí mismo, ¿no? La cuestión es que si podemos entender el pensamiento como un discurso, tendremos que darnos cuenta que la posibilidad de que haya una falacia dentro de él, es decir, un argumento que parezca válido, pero realmente no lo sea, implica no solo falsear nuestro propio discurso, sino también falsear nuestra propia percepción de la realidad, el cómo entendemos las cosas. Estamos llenos de razonamientos a muchos niveles.
Constantemente, en nuestra cotidianidad del día a día, estamos justificando cada una de las acciones que tomamos, cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras peleas. Pues bien, este es un ejemplo de cómo el día a día nos permite la posibilidad de iniciar un propio cuestionamiento filosófico con nosotros mismos. Podemos atender, extraer cuál es el razonamiento que estamos siguiendo y hacer una mínima crítica de cada una de sus premisas. ¿Realmente esto es cierto, lo que me estoy diciendo? ¿No existiría otra posibilidad? ¿En qué sentido podría estar justificándome y no queriendo ver la verdad de algo simplemente porque esta verdad que he construido es un poquito más cómoda que la que me impone la realidad? Pero no es una cuestión solo de argumentos o de grandes razonamientos. También sus pequeños eslabones, los conceptos, las palabras que utilizamos para describir nuestro mundo, son una oportunidad de conocer qué está pasando dentro de nosotros. Porque cuando nos expresamos, elegimos una palabra y no otra. Porque para nosotros realmente no existen los sinónimos. Cuando elegimos una palabra, la elegimos conscientemente por aquello que expresa, por todos sus matices. O quizá inconscientemente. Por eso conviene pararse a preguntarnos por qué he utilizado esta palabra y no otra. ¿Qué está diciendo de mí? ¿Qué está diciendo de mi opinión respecto a esto? No prestar atención a nuestras palabras, no detenernos en ver qué es lo que estamos diciendo, supone cerrarnos una puerta a una parte de nuestro autoconocimiento que es fundamental y además muy interesante. Filosofía como comprensión de la realidad, individual y teórica. Pero sin embargo esto también nos conecta con la concepción de la filosofía del enfoque sapiencial, es decir, la filosofía como arte de vivir, como forma de estar en el mundo, como ejercicio de comprensión de la realidad que desemboque en la felicidad, que desemboque en una lucha y eliminación de los engaños que hay en nuestra mente para que podamos estar en el mundo de una forma serena y feliz. Es por esto que si hay problemas en nuestra filosofía personal, en nuestra forma de acercarnos al mundo, filosófico deberá ser también el abordaje que se acerque a él para tratar de mejorarlo. Una de las herramientas más potentes de las que cuenta la filosofía desde sus orígenes griegos hasta la actualidad es el método socrático. Es decir, el constante cuestionamiento de aquello que nos estamos diciendo, la constante exigencia de justificación de lo que estamos pensando, para que aquellas debilidades en su fundamentación, para que aquellos errores que están ocultos en nuestro propio discurso salgan a la luz y se muestren por su propia flaqueza. Lo que os propongo es iniciar la práctica del diálogo filosófico de forma totalmente independiente y autónoma. Es decir, que vosotros seáis quienes preguntan y quienes respondan. Esto tiene un mínimo peligro inicial. El problema es que puede ocurrir que uno tienda a interpretar, a juzgar y sobre todo a criticarse de la forma más negativa posible. Lo que buscamos son errores, pero errores no para castigar, no para decir aquí estuve haciéndome daño o aquí estuve percibiendo las cosas de una manera que no era la adecuada. No, en absoluto. El acercamiento que tenemos que hacer a nuestro propio discurso, a nuestra propia manera de pensar, tiene que hacerse desde el cariño, desde la comprensión, desde pensamos eso en ese momento porque no éramos capaces de verlo de otra forma. Sencillamente, lo que buscamos es que nuestro discurso interno esté lo más prendado posible de la realidad, que la represente y que esté en contacto con ella de la mejor forma posible, sin añadirle nada y sin quitarle nada. Lo que buscamos es extraer nuestra propia filosofía personal y conseguir que se parezca lo máximo posible a un espejo, es decir, que refleje la realidad de la forma más clara y cristalina posible. Siguiendo esta metáfora del espejo, todos nuestros errores, nuestras contradicciones que funcionan en nuestro pensamiento, funcionarán como espacios borrosos, es decir, partes que impedirán la refracción de la luz. Y así, escuchándonos, dialogando con nosotros mismos, encontraremos creencias que parecen haber surgido sin razón aparente, o que se han mantenido por el hábito, o que ni siquiera sabíamos que estaban ahí, pero el problema es que están funcionando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con ellas? Transformarlas. ¿Y cómo se transforma una creencia? Pues es muy sencillo. Una creencia es un sistema mental que pretende reflejar una parte de la realidad, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es ver si lo refleja, siguiendo con la metáfora del espejo, de la forma adecuada. Cogeremos esa creencia, la llevaremos a esa parte de la realidad que pretende reflejar y veremos si lo hace.
En este proceso podremos ver qué es lo que le sobra o qué es lo que le falta. Y esa será la transformación. Esa será la resignificación, el cambiar su significado, el quitarle aquello que le sobra o ponerle aquello que le falta, para que nuestro contacto con la realidad sea lo más cercano y claro posible. Con esta actividad tan sencilla, lo que estamos haciendo es dar los primeros pasos en la estructura lógica de nuestro pensamiento. Y de nuevo, lo que estamos haciendo también es hacer honor a la herencia intelectual de Sócrates. El método socrático, su primera fase, era la heléntica, es decir, el arte de refutar, el arte de acabar con aquellos juicios, con aquellas creencias que funcionando en nuestro pensamiento nos hacían errar. Bien, esto es justo lo que estamos haciendo dentro de nuestro propio diálogo interno. La segunda fase del método socrático era la mayéutica, el arte de construir, una vez que hemos refutado aquello que sobraba. Pues bien, esto también podemos hacerlo. Entender que aquello que tomábamos por un valor fundamental en nuestra vida podría ser sencillamente una idea miope y que no nos aporte mucho, o que lo que considerábamos negativo podría ser neutral, o quizá incluso bueno, son ejemplos de cambios drásticos en nuestra vida diaria de los que podemos beneficiarnos sencillamente por esta práctica del diálogo filosófico interno, por este acercamiento a nuestro discurso personal. No sin razón decía Ludwig Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y es que lo que está en juego es nuestra racionalidad. Lo que os propongo es introducir la semilla de la duda donde pensábamos que había conocimiento, la conciencia de la ignorancia en aquellos lugares de nuestro pensamiento en los que creíamos que había certeza. Y es que esta es la única forma de hacer más fluido y dinámico nuestro pensamiento, exigiéndole justificación. Así es como conseguimos llegar a la perplejidad. Y este es el inicio de la filosofía, un estadio en el que nos surgen más preguntas que respuestas, y lo único que queremos es conocer, y no tanto juzgar. En el fondo, lo que estoy haciendo es invitaros a vivir la filosofía de una forma a la que probablemente no estaréis acostumbrados. A vivir la filosofía tal y como se entendió en sus orígenes, es decir, como una forma de vida, como una sabiduría o un arte de vivir, que lo que busca es que uno cuestione su propia identidad, cuestione el mundo y cuestione su relación con él. Y esto es lo que conseguimos al escuchar nuestro propio pensamiento. Potenciamos una escucha activa de nosotros mismos y a la vez mejoramos nuestra percepción de la realidad y nuestra integración en ella. Si te ha gustado el vídeo, si tienes alguna duda o alguna sugerencia, y sobre todo, si estás interesado en conocer esos formatos de diálogo filosófico que los filósofos prácticos hemos desarrollado para que gente como tú podáis conoceros mejor, podáis entender cómo funciona vuestro pensamiento y de esta forma mejorar vuestra vida diaria, te invito a visitar la web. Tengo mucho que contarte.